En el Provincial Radio Online vamos a hablar de la nueva ley de alquileres que rige desde el pasado 1 de julio. Esta nueva ley que, entre otras novedades, introduce cambios en la actualización del valor de los mismos, el pago de expensas y al mismo tiempo crea el Programa Nacional de Alquiler Social. La ley es de aplicación inmediata para los contratos con destino a vivienda que se celebran o que se van a celebrar en el futuro. Nuestra compañera Soledad Cejas dialogó con un abogado muy destacado de la ciudad de Mar del Plata. Doctor Ramiro Rech, ¿cuál es la principal diferencia entre la nueva ley de alquileres y la anterior ley de alquileres? Bueno, Soledad, hay varias diferencias, pero si tuviera que elegir, las principales son una extensión del plazo mínimo de los alquileres destinados a vivienda, en realidad de los alquileres destinados a cualquier fin, vivienda, comercio, oficina, etcétera, de 2 a 3 años. Esto significa, un plazo mínimo significa que si un alquiler está hecho por menos tiempo, se entiende que está hecho por el tiempo mínimo. Es decir, un alquiler hecho por 1 año, se entiende que está hecho por 3 años. Este es un gran cambio. Y te diría, el segundo gran cambio es los ajustes de los alquileres. Hasta ahora nosotros venimos acostumbrados a que las partes pactan un valor inicial determinado que se va ajustando de manera semestral o anual con un porcentaje pactado por las partes. Es decir, no sé, 15% semestral o 30 anual o 35 anual. Eso ahora desaparece, las partes solo pactan el alquiler inicial y por ley ese alquiler inicial va a ser ajustado una vez por año con un índice que va a ir publicando mensualmente el Banco Central y que va a surgir del promedio de dos índices, el de inflación, el índice de precio al consumidor, que es el índice de inflación, y el índice conocido como RIPTE, que es el que registra, digamos, la evolución del promedio de remuneraciones de los trabajadores registrados. Esas son las dos grandes, te diría, modificaciones, y te podría agregar como tercera, también muy importante y muy conflictiva, en mi opinión, que es una regulación muy, muy farragosa del tema garantías, en donde se establece un menú determinado de garantías, una obligación del potencial inquilino de ofrecer un mínimo de dos y una obligación del dueño de aceptar alguna de esas con topes cuantitativos y demás, algo que, te adelanto ya en mi opinión, va a ser impracticable en los hechos. Hay otras reformas, pero entiendo que estas tres, plazo, ajuste y garantía, son las más importantes. Y respecto del pago de las expensas o de las expensas extraordinarias, que en diferentes partes del país se maneja de diferente manera, eh, ¿qué dice la ley al respecto? Bueno, ahí tenemos otro punto problemático, porque por un lado la ley prohíbe que se le cobren expensas extraordinarias al inquilino, pero por otro lado dice que solo se le pueden cobrar las expensas que reflejen servicios que estén a disposición de manera habitual del inquilino, una redacción medio larga y farragosa. Es decir, no es tan simple como se ha presentado en algunos medios que debe pagar expensas comunes y no extraordinarias. Es más complicado. Es claro que no debe pagar expensas extraordinarias, pero no es tan claro que alcance con pagar expensas comunes. Podría darse el caso de que pueda pagar una parte de las comunes y una parte no. Y por otro lado, también la ley prohíbe cobrarle al inquilino las cargas con las que se grava la propiedad, es decir, impuestos provinciales, impuestos municipales y las diferentes tasas municipales que hubieran legislado los distintos municipios, lo cual también es un problema, porque a veces eso se pacta por simplicidad para el dueño, a veces eso le da mayor maniobrabilidad al inquilino, la evolución en cuanto a precios suele ser distinta, perdón, entre los impuestos, es decir, las cargas de la propiedad y el alquiler, todo lo cual muy previsiblemente vaya a derivar, en realidad ya está derivando en bastante incertidumbre en el mercado local y en un eventual encarecimiento del alquiler, porque ahora el dueño va a tener que poner todos esos accesorios dentro del valor del alquiler y es lógico que uno prevea que terminen subiendo o poniendo por las dudas más para arriba para cubrirse a futuro, ¿no? Bien, ¿cuándo comenzó a regir la ley y qué pasa con los contratos que fueron celebrados previamente? ¿Sufren algún tipo de ajuste?
siguen rigiéndose bajo la ley anterior o los que están próximos a ser renovados. La ley empezó a regir el 1 de julio de este año y expresamente dice que rige para los contratos celebrados a partir de esa fecha o desde esa fecha. Es decir, que los contratos que a esa fecha estaban en curso de ejecución continúan normalmente con las cláusulas que habían pactado las partes, y los que se hagan a partir de ahí se someten a la nueva ley. Hay un gris, si cabe la expresión, una pequeña duda sobre los contratos que venían desde antes de la ley y van a ser prorrogados. Una cuestión casi semántica, digamos, como suele ocurrir con la ley, que a veces tiene más de una interpretación. Algunos dicen que una prórroga de un contrato previo no es un contrato en sí mismo, sino que es justamente una prórroga, con lo cual se podría continuar con los términos de la vieja ley, y otros dicen que no, que es un contrato nuevo, aunque sea una prórroga, que es un nuevo convenio, y de esa manera se tendría que adaptar a la nueva ley. Está medio abierto ese escenario, por eso no te doy una respuesta contundente, porque realmente no lo está, no la hay. Pero hasta donde he escuchado y tengo entendido, la mayoría de la gente que está renovando con las cláusulas del contrato preexistente. Y la verdad es que no vamos a saber cómo se interpreta correctamente, por decirlo de alguna manera, la ley, hasta que no haya juicios y no haya sentencias judiciales. Así que así está la cosa por el momento. Bien, ¿y qué dice la ley sobre los gastos o las mejoras que se le hacen a las propiedades dentro de el primer periodo donde el inquilino toma posesión? Si bien el contrato decía que el bien está en perfectas condiciones de uso y conservación, ¿qué pasa si no están así y al momento de la posesión el inquilino toma conocimiento o descubre de fallas que tiene la propiedad, por las cuales corre riesgo de pronto la seguridad o la integridad del inquilino, o arreglos o mejoras que eran realmente necesarias y no tanto una cuestión de estética? Bueno, ahí hay dos clases de posibles arreglos, los urgentes y los no urgentes. Y la ley introduce dos puntos. Uno, la notificación que el inquilino le debe hacer al dueño. En el caso de los urgentes, el dueño tiene 24 horas para hacer las reparaciones o arreglos necesarios, y en el caso de los no urgentes tiene 10 días. Desde la notificación, que se va a poder hacer por medios electrónicos, esto es importante. Todas las notificaciones en torno al contrato de alquiler, dicho sea de paso, e incluso para algunos la mismísima notificación de una demanda judicial, se podrá hacer por correo electrónico. Vuelvo al punto, en esto, si bien no hay grandes cambios respecto a lo que decía la ley anterior, sí acá lo que se pone son plazos específicos, 24 horas y 10 días, si es o no urgente. Y la otra innovación de la ley, esta sí es importante, es que si vencido el plazo el dueño no hizo el arreglo, lo puede hacer el inquilino y descontárselo directamente con el alquiler, compensarle total o parcialmente el alquiler. Eso no estaba, y esto sí también puede ser un pequeño o no tan pequeño el poco de conflicto, porque llegado el caso habrá que discutir en cada uno de los supuestos si era o no un arreglo de los que le correspondía al dueño primero, y si era o no urgente, ¿no? Pero bueno, se resolverá sobre la marcha. Estos son los dos grandes cambios de la ley, la posibilidad de compensar y el establecimiento de plazos específicos. Muy bien, doctor Ramiro René Rech, abogado del Colegio de Abogados de Mar del Plata, muchas gracias por aclararnos todas las dudas respecto de la nueva ley de alquileres. Hasta pronto. No, por favor, Soledad, gracias a vos por el llamado. Y bueno, a la gente, todo el que esté interesado, pueden seguirme por mis redes, Ramiro Rech, Facebook, Twitter, Instagram, o en mi blog, ramirorech.wordpress.com, en donde justamente escribí sobre la nueva ley de alquiler y sobre otros temas, y desde cualquiera de esos lugares me pueden consultar y contactarme sin ningún problema. Así que gracias a vos, Soledad.